Categoría monetizando data, duración estimada 10-12 minutos, tono urgente, casi susurrado al inicio. Va subiendo. ¿Qué pasaría si tu banco supiera que vas a dejar de pagar tu préstamo antes de que tú mismo lo sepas? No es ciencia ficción, no es una película de Netflix. Es lo que está pasando hoy mismo en Perú. Scotiabank entrenó algoritmos de inteligencia artificial para leer el comportamiento financiero de millones de peruanos, cruzar cientos de variables y detectar señales de riesgo semanas, a veces meses, antes del primer incumplimiento. Y la pregunta que nos hicimos en Databricks fue esta: ¿cómo lo hicieron? ¿Qué datos usan? ¿Y qué le dice eso al resto de las empresas en Latinoamérica sobre el futuro de los negocios? Eso es exactamente lo que vamos a responder hoy. Tono cálido, energético. Como arranque de conversación entre dos amigos, somos Alejo y Ray, y esto es Databricks, el canal donde los números cuentan historias, las empresas revelan sus estrategias y los datos se convierten en decisiones reales para negocios reales. Hoy les traemos un caso que nos pareció fascinante desde el momento en que lo encontramos. Un banco canadiense, operando en Perú, que decidió dejar de reaccionar a la morosidad y empezar a predecirla. Estamos hablando de Scotiabank Perú, filial del Bank of Nova Scotia, uno de los 5 bancos más grandes de Canadá, con presencia en más de 30 países. Y lo que implementaron acá en el mercado peruano es uno de los casos más concretos y mejor documentados de inteligencia artificial aplicada a la banca en toda América Latina. En este episodio vamos a desmenuzar 3 cosas: el problema que tenían, la solución que construyeron y las lecciones que cualquier empresa, no solo los bancos, puede sacar de esta historia. Esto es Databricks. Arrancamos. Tono informativo narrativo, como si estuvieran contando una historia que ya conocen bien. Para entender por qué esto importa, hay que entender el negocio de prestar dinero. Un banco, en su versión más básica, hace una sola apuesta todos los días. Te presto esta plata, confío en que me la vas a devolver. Eso es el crédito. Y de esa apuesta vive. El problema es que esa apuesta puede salir mal, y cuando sale mal a escala industrial, se llama morosidad. En Perú, la tasa de morosidad del sistema bancario ha sido históricamente una de las más volátiles de la región. En 2020, con la pandemia, los créditos en riesgo dispararon las alertas en todos los bancos. Pero el problema no era nuevo. El análisis crediticio tradicional funciona así. Revisas el historial de pagos del cliente, sus ingresos declarados, sus deudas actuales y tomas una decisión: aprobado o rechazado. El problema con ese modelo es que es estático. Te dice cómo estaba el cliente cuando pidió el préstamo, pero no te dice nada sobre lo que va a pasar 6 meses después, cuando su situación cambia, cuando sus gastos suben, cuando empieza a priorizar otras deudas. Y ahí es donde los bancos tradicionales reaccionan tarde. El cliente ya dejó de pagar, el daño ya está hecho. Scotiabank decidió que eso tenía que cambiar. Pero para cambiar algo de esa magnitud, necesitaban algo que ninguna hoja de cálculo podía darles. Más tenso, dramático. Aquí es donde entra la narrativa más fuerte. Imagínense la escala del reto. Scotiabank Perú no atiende a 100 clientes ni a 1000. Estamos hablando de millones de personas con productos financieros activos: créditos hipotecarios, préstamos personales, tarjetas de crédito, créditos vehiculares, cada uno con su propio comportamiento, su propio historial, sus propias señales. El análisis tradicional podía ver cuánto debía cada cliente, pero no podía ver cómo se comportaba, cuándo pagaba, a qué hora del mes, siempre al límite o con días de anticipación. Había cambiado sus patrones de consumo, estaba usando más su tarjeta de crédito que antes. ¿En qué rubros gastaba? Esas preguntas parecen simples, pero son brutalmente difíciles de responder a escala, porque cada respuesta es un dato. Y cuando tienes millones de clientes, estás hablando de cientos de millones de puntos de datos que se actualizan cada día. Acá hay un segundo problema que pocas veces se menciona. Los bancos sí tenían esos datos. El problema no era la falta de información. El problema era que no sabían qué hacer con ella. Tenían data dispersa en sistemas distintos, formatos distintos, sin forma de cruzarla de manera inteligente. El área de riesgo trabajaba con modelos diseñados en los años 90, actualizados con parches y ajustes manuales. Nada que pudiera competir con la velocidad y complejidad del comportamiento real de los clientes en el siglo XXI. Y mientras tanto,
el costo de la morosidad seguía siendo brutal. Cada préstamo que no se pagaba no era solo dinero perdido, era tiempo de equipos legales para cobranza, provisiones contables, daño a la cartera del banco y, en última instancia, tasas de interés más altas para todos los demás clientes. El sistema completo pagaba por las fallas del modelo de predicción, pero el problema más profundo era cultural. En la banca tradicional, la inteligencia artificial sonaba a futuro lejano, a proyecto piloto, a presentación en PowerPoint que nunca se implementaba. Los equipos de tecnología hablaban de machine learning y los equipos de negocio seguían tomando decisiones con intuición y experiencia. Había una brecha enorme entre lo que la tecnología podía hacer y lo que el banco realmente usó. Eso era Scotiabank antes de 2021, un banco con datos sin capacidad real de convertirlos en ventaja competitiva. La pregunta era, ¿quién iba a romper ese ciclo? Tono, revelador, con energía creciente. Este es el corazón del episodio. Febrero de 2021. En plena pandemia, cuando la mayoría de las empresas estaban en modo supervivencia, el Bank of Nova Scotia lanzó algo que cambiaría toda su operación global. Se llama CIMI. CIMI es una plataforma propietaria de inteligencia artificial desarrollada internamente por Scotiabank, capaz de analizar simultáneamente múltiples modelos predictivos sobre el comportamiento de sus clientes. Y cuando decimos múltiples modelos, no estamos hablando de 2 o 3 algoritmos. Estamos hablando de una infraestructura diseñada para procesar a escala industrial. ¿Qué hace exactamente CME? Cruza datos de contacto con clientes, historial de transacciones, patrones de uso de productos financieros y cientos de variables adicionales para determinar dos cosas muy concretas. ¿Qué consejo financiero es más relevante para cada perfil? ¿Y qué riesgo representa ese cliente para el banco en este momento? No en el momento en que pidió el préstamo, en este momento, hoy, con los datos de ayer, de la semana pasada, del mes anterior. Pero acá viene la parte que nos pareció más interesante de todo el caso. Scotiabank entendió que la tecnología sola no era suficiente. Sebastián Arcuri, líder de transformación de Scotiabank Perú, fue muy claro al respecto. Para 2024 y 2025, identificó 3 pilares estratégicos que iban más allá de instalar software. Digitalización acelerada, sí, pero también desarrollo del talento humano y una mentalidad de innovación como ventaja competitiva real. Y lo que hicieron para atacar ese segundo pilar fue algo que muy pocos bancos en la región se atrevieron a hacer. Entrenaron en inteligencia artificial a todos sus empleados, no solo al área de tecnología, no solo a los analistas de datos, a todos. Según reportó el diario Gestión en 2024, Scotiabank Perú ejecutó un programa de formación en IA que atravesó toda la organización. Porque si los ejecutivos de crédito no entienden qué le está diciendo el modelo, si los gestores de cobranza no saben cómo interpretar una alerta predictiva, toda la infraestructura tecnológica sirve de muy poco. Pero la historia no termina ahí. En paralelo, Scotiabank cerró una alianza estratégica con 2 nombres que conocen bien: EY, Ernst Young y Microsoft. Juntos desarrollaron un sistema de agentes de inteligencia artificial capaz de automatizar algo que antes tomaba días de trabajo manual: la transformación de datos financieros, el análisis de operaciones de pago y la generación de reportes en tiempo reducido. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que un proceso que antes requería que un analista pasara horas limpiando datos, cruzando tablas y generando un reporte, ahora lo hace un agente de IA en minutos, con mayor precisión y sin errores humanos de tipeo. Y para soportar todo esto, Scotiabank modernizó completamente su infraestructura tecnológica global: almacenamiento de objetos distribuido, gestión de carga de trabajo a escala, sistemas capaces de mantener decenas de modelos predictivos corriendo en simultáneo, alimentándose de datos en tiempo real. El resultado fue una transformación completa en la cadena de decisiones crediticias. Desde el momento en que alguien pide un préstamo, donde el modelo evalúa su perfil de riesgo con mucha más profundidad que antes, hasta el monitoreo continuo del cliente una vez que el crédito está activo. Si el modelo detecta señales de deterioro financiero en un cliente que hoy está al día, el banco puede actuar antes del primer incumplimiento. Puede ofrecer una reestructuración, reducir el límite, hacer una llamada proactiva. Puede evitar el problema en lugar de reaccionar cuando ya es tarde.
Eso, en el lenguaje de los negocios, se llama pasar de una gestión reactiva a una gestión preventiva. Y esa diferencia, a escala de millones de clientes, vale millones de dólares. Tono directo, pedagógico, como cuando un amigo te resume lo más importante de algo que acaban de ver juntos. Bien, en Databricks siempre terminamos con las lecciones que se llevan. Y en este caso hay tres que nos parecen fundamentales, no solo para bancos, sino para cualquier empresa que maneje volúmenes grandes de clientes. Lección 1. El dato más valioso no es el que ya tienes, es el que puedes predecir. Scotiabank ya tenía los datos de sus clientes. Lo que no tenía era la capacidad de convertirlos en predicciones útiles. La inversión en inteligencia artificial no fue para recolectar más información, sino para entender mejor la que ya existía. Si tu empresa tiene datos históricos de clientes y no los está usando para anticipar comportamientos futuros, estás dejando plata sobre la mesa. Lección 2. La tecnología sin personas que la entiendan no funciona. Este punto es crítico. Scotiabank no compró un software y lo instaló en el servidor. Entrenó a toda su organización. Porque un modelo predictivo que nadie sabe interpretar es un modelo que nadie va a usar. La transformación digital real sucede cuando las personas y la tecnología trabajan juntas, no cuando una reemplaza a la otra. Lección 3. La ventaja competitiva del siglo XXI no es el capital, es la capacidad de anticipar. En un mercado donde todos los bancos tienen acceso al mismo tipo de clientes, a tasas similares, con productos parecidos, la diferencia la hace quien mejor entiende el comportamiento humano. Eso aplica a bancos, a retailers, a fintechs, a e-commerce. La empresa que predice gana, la empresa que reacciona pierde. Y la pregunta que les dejamos a ustedes que están construyendo sus propios negocios, ¿qué datos tienen hoy que podrían estar usando para anticipar el comportamiento de sus clientes? Ese es exactamente el tipo de pregunta que separa a las empresas del futuro de las que quedan atrapadas en el pasado. Tono, cálido, energético, como el cierre natural de una conversación buena. Eso fue el caso de Scotiabank Perú, un banco que dejó de adivinar y empezó a predecir. Si este análisis les fue útil, ya saben qué hacer. Suscríbanse a Databricks, activen la campana y déjenos en los comentarios su opinión. ¿Creen que la inteligencia artificial en la banca es una ventaja para el cliente o un riesgo para su privacidad? Esa conversación la queremos tener con ustedes. El próximo episodio viene con otro caso igual de fuerte. No se lo pierdan. Somos Alejo y Ray. Hasta la próxima.